Ahora sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a esta presentación donde vamos a revisar a grandes rasgos de qué se trata la actualización de junio de julio, en realidad bien digo, de Power BI. Y estamos muy contentos porque en realidad tiene muchos elementos que son bastante interesantes de observar y que van a facilitar un montón el trabajo de analítica de datos. El, este- Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible y en especial enfocarnos en algunas mejoras que vienen, que en realidad van a facilitar mucho el trabajo. Principalmente voy a destacar tres de todas las que bien anunciaron en Microsoft. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, como pueden apreciar, este es el blog oficial de Microsoft, donde están anunciando cuáles son las actualizaciones de Power BI y cuáles son los principales tópicos que se están incorporando a la versión desktop. Realmente muy potente en algunas cosas. Tiene varias novedades con DAX, tiene varias novedades en modelamiento de información, etcétera. Entonces, todo lo pueden observar. Esta es la página oficial de Power BI y eso es lo que vamos a ir revisando esta noche. Así que de partida muchas gracias a todos los que nuevamente nos acompañan. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a revisar cada uno de estos elementos. ¿Ok? La principal, bueno, acabo de traer una versión de prueba de Power BI. Y lo que vamos a revisar, cuáles son los principales tópicos que van a ver, que se ven en las actualizaciones. ¿Ok? La primera, y que me interesa destacar mucho, tiene que ver con una particularidad con respecto a a la posibilidad de utilizar algunos formatos condicionales y que queden las leyendas dentro del formato condicional. Eso es una visualización, en las visualizaciones, es una feature bien potente. El, Vamos a hacer una visualización que es muy sencilla. En este caso vamos a traer el total de ventas. Vamos a ver un dataset de ventas de una empresa cualquiera, donde acá lo que más nos llama la atención es la capacidad de poder darle formato condicional y que la leyenda también quede con un formato condicional. Eso no pasaba en las versiones anteriores. Vamos a traerle acá por fecha y vamos a darle un pequeño, un pequeño nivel de jerarquía para poder ir mirando de mejor forma esta visualización. Bueno, la principal actualización que tiene que ver con esta visualización es que le podemos dar formato condicional a los colores de los datos. Entonces, esto está habilitado dentro del botón colores de datos. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá tenemos el formato condicional para el color predeterminado de nuestros datos. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar, según el campo venta, el formato condicional que más se adecue a la visualización que nosotros estamos dando. Entonces, vamos a dar a aceptar. Y este formato condicional efectivamente se va a ver afectado en este caso, por el campo de ventas. Nos va a mostrar en un color más oscuro aquellas ventas que fueron superiores y en un color más claro las que fueron inferiores. La gracia de esto es que yo también le puedo dar al eje, perdón, a la leyenda de esta visualización la capacidad de darle formato condicional. Si se dan cuenta, la leyenda acá se afecta con respecto al formato condicional que le di a los datos. ¿Ya? Esa es una feature muy importante porque nos va a indicar en la leyenda cuál es la capacidad que tiene o qué significa esos colores más oscuros o más claros. Esto no estaba en la visualización anterior. Y efectivamente podemos acá, bueno, darle los formatos que se estimen convenientes, vamos a aumentar el tamaño de la leyenda para que se vaya explicando mejor de qué tiene que ver o de qué forma vamos a incorporar o qué significa que el color esté más oscuro o qué significa que el color esté más claro. O sea, esto es una de las principales actualizaciones que no estaban. Esto es en aspecto de visualización.
lo tiene muy bien incorporado Power BI en esta actualización y es bastante interesante de observar. Luego tenemos algunas visualizaciones que a mí me gustó bastante. Primero, acuérdense que cuando nosotros trabajamos con mapas, la visualización por defecto de mapa es bastante sencilla y nos permite hacer ciertas cosas. Si yo quisiera tener las ventas por la sucursal donde tengo mis datos de latitud y longitud, vamos a agregarlo a latitud, longitud, y vamos a buscar que sea el tamaño en la ciudad, o el tamaño en las ventas que me destaque por ciudad. Nos daba este tipo de visualización que era bastante limitada, pero permitía hacer varias cosas, es decir, hacer una analítica geográfica, una analítica de tipo segmentada, pero que en realidad no nos daba mucho valor, salvo saber la situación donde estaba acá. Se incorpora este elemento que se llama Azure Maps o mapas de Azure. ¿Ya? Lo vamos a traer y lo vamos a probar. Dice que es un preview y nos da los warnings, el disclaimer adecuado, pero como todas las cosas que son preview, van a estar en testeo durante un tiempo y con los mismos feedback de los usuarios estos se van a ir actualizando. Esto es bastante potente. Vamos a traer los mismos datos que tenemos en el mapa antiguo, ¿ok? Donde tenemos latitud, en latitud, longitud, en longitud, y luego vamos a traer el mismo mapa que habíamos hecho recién, lo vamos a traer por ventas hacia el tamaño, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Tiene una diferencia con respecto al look and feel, es decir, tenemos acá las burbujas que están un poco más seteadas, es decir, tienen un borde, se ve un poco más limpio, etcétera. Es un mapa un poco más funcional con respecto a la visualización y es bastante interesante. ¿Qué es lo que me gustó de esta visualización? Es que efectivamente nosotros en el formato podemos hacer mucho más cosas. Por ejemplo, en las burbujas podemos darle, efectivamente, al igual que el anterior, el tamaño de la burbuja. Acá, burbujas, le podemos dar tamaño mínimo y tamaño máximo, ¿ok? ¿Cuál es el tamaño del mínimo? Si yo quiero que el mínimo, en vez de que me lo deje seteado, le voy a dar un tamaño personalizado al mínimo de mis burbujas y al máximo de mis burbujas también lo puedo personalizar. Ahora, va a depender de qué es lo que yo estoy buscando si voy a definir el tamaño de cada una de ellas. Si se dan cuenta, en la visualización anterior solamente podíamos definir el tamaño estándar, ¿ya? Un tamaño estándar que nos iba dando una proporcionalidad para todos ellos. Acá, en este mapa de Azure, puedo jugar con ambos tamaños, el mínimo y el máximo. Eso ya nos da una capacidad de personalización mucho mejor. Luego tenemos otros elementos que son gráficos de barras sobre efectivamente nuestros datos. Y esto es una capacidad bien interesante. Fíjense que cuando nosotros lo activamos, voy a desactivar las burbujas e inmediatamente ya me empieza a mostrar barras sobre el mapa. Esto es una funcionalidad nueva que nos da una nueva perspectiva que seguramente está basado de otras visualizaciones custom que existían y que si se dan cuenta nosotros podemos jugar ya con la horizontalidad de los mapas. Este mapa no se puede dejar horizontal si yo quisiera tener a Chile de forma horizontal. En este caso sí. Y simplemente lo acomodo dentro de los gráficos. Que lo interesante es que yo puedo jugar con muchos más elementos, entonces podríamos darle un alto distinto a los mapas para que se vayan destacando. Puedo activar el ancho de las visualizaciones, ¿ya? Es decir, de los cilindros, es decir, lo puedo dejar un poco más proporcionales al tamaño de la línea geográfica donde estoy trabajando. Imagínense que esto puede ser una sola región o varias regiones que van a ir aumentando el valor de los datos. Y lo bueno es que la leyenda también me va a activar esa visualización y nos va a dar cierta mayor conocimiento de los datos porque los va a ir destacando por cada uno de ellos según los colores que nosotros vayamos definiendo. Ya, esta es un avance de la visualización de mapas de Azure muy interesante y que nos permite darle mayor valor al conocimiento de los datos. Es decir, imagínense que esta visualización la podemos dejar seteada
a un tamaño menor, en el top del lienzo, y que me va a permitir efectivamente ocupar mejor espacio y darle mayor conocimiento a los datos, ¿ya? Al igual que todos los elementos, si yo segmento algo, esa segmentación se va a destacar en el resto de las visualizaciones, ¿ya? No cambia la capacidad de interacción que tengamos con nuestros datos, ¿ok? Es la nueva feature que viene con Power BI y que es muy, muy interesante, como les comentaba, y que nos permite ir avanzando en las visualizaciones geográficas, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que ver muy, muy intenso con la capacidad de visualización? Es que también podemos agregar nuevos elementos hacia nuestros datos, o nuestros mapas, ¿ya? En nuestros mapas podemos agregar algunos nuevos elementos que no estaban configurados acá en la visualización de mapa antigua. Por ejemplo, podemos hacer algunos elementos como definir cierta capacidad de transparencia para los elementos no seleccionados, es decir, sé que voy a seleccionar acá, en este caso la ciudad de Punta Arenas, y fíjense que el resto se vuelve transparente, pero no tanto. Si yo quiero que sean más transparentes y que desaparezcan, acá efectivamente voy controlando ese efecto, de que solamente los seleccionados destaque, pero que el resto quede de alguna forma bien sinuosa. Muy, muy interesante. También tengo la capacidad de mostrar ceros o desactivar la capacidad de mostrar ceros, mostrar los datos negativos. Es muy, muy interesante esta visualización. Luego tenemos capas de referencia, es decir, tengo la capacidad de traer un formato JSON o un topo JSON que me permitiría hacer una descripción de los mapas de forma personalizada. Yo no tengo ahora uno definido, pero está la posibilidad, ¿ok? Vamos a desactivar este gráfico de barras, lo vamos a activar de nuevo, y voy a desactivar esa selección de esa ciudad que en este caso es Punta Arenas. Luego tengo la posibilidad de incluir ciertas capas de mosaico que también pueden estar definidas. Y el fondo, esto es lo interesante, que en el tipo de mapa, configuración del mapa, puedo hacer ciertos ajustes. Y en los estilos de mapa tengo algunos bien, bien interesantes. Ya tengo el estilo de mapa de carretera, que es el clásico que conocemos todos. Vamos a desactivar este tema de cilindros. Vamos a activar la burbuja y desactivar los cilindros. Tengo una y los tengo todas. Y este de acá lo vamos a sacar para que la interacción ande limpia. Y en estas capas de visualización, que ya las tengo por burbujas, que puedo personalizar, ya vimos todo cómo personalizar. Imagínense que esta capacidad de mover el mapa y adecuarlo a nuestra gráfica es bastante interesante. Si alguien quiere ver el mundo al revés, o desde el punto de vista que quieran verlo, lo pueden analizar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Todo va a depender de lo que estén buscando con la visualización. Y luego puedo traerles nuevas capas de información, ¿ya? En la configuración del mapa puedo traer ciertos estilos. Entonces tengo estilos de carretera, de grises, de algunos grises un poco más oscuros, nocturno, que nos va a ir de alguna forma afectando el fondo del mapa, relieve sombreado de caminos. Esto es bastante interesante porque es una visualización ya de datos de forma física, ¿ya? Esto no lo teníamos en el otro mapa a este nivel de detalle, ¿ok? Y luego tenemos vista de satélite, que es la clásica que ya estaba, ¿ok? Es decir, esta es la imagen fotográfica del satélite. Y luego tengo etiquetas de caminos por satélite. En algunos casos también voy a ser capaz de traer ciertas visualizaciones con algunos datos en particular, es decir, puedo ver este mismo dato, puedo ir seleccionando cada uno de estos estilos de mapa acá también en el menú desplegable de cada uno de ellos, es decir, no necesito ir de inmediato a cada uno de los campos que están acá definidos, sino que le voy a permitir al usuario final que esté viendo la visualización cómo ir interactuando con cada una de estas capas de colores, ¿ya? Esa es una de las grandes ventajas que tienen los mapas de esta nueva visualización que se llama mapas de Azure, que van a permitir que el usuario final defina cuál es el estilo que va a ir trabajando.
Y cuando me refiero a usuario final, me refiero a aquel que está viendo este reporte, ya sea compartido, que no necesariamente va a tener acceso a estos campos, ¿ya? Sino que simplemente le vamos a dar la capacidad de que vaya experimentando en función de su experiencia de usuario cuál es la capa o el estilo de mapa que quiere ir mirando en función de los datos que vaya investigando. ¿Ok? Nuevas funciones de DAX también han sido agregadas, ¿ya? Y para los amantes de DAX, en esta actualización es bien interesante las nuevas funciones. Hay DAX, como saben, es un lenguaje que está, o sea, es una extensión de análisis de datos, Data Analysis Extension, donde nos trae ciertas funciones. ¿Ya? Es un lenguaje funcional que nos va a permitir hacer cálculos sobre los datos. Y todas estas nuevas funciones en DAX ya fueron agregadas a Excel, ¿ok? Que se llaman funciones financieras, es decir, para aquellos que tienen que calcular valores futuros, pagos por flujos de caja, valores presentes, tasas, pagos métodos, periodo de recuperación de la inversión, número de periodo, etc. Es decir, todas estas funciones financieras que fueron en DAX, que ya fueron incorporadas a Excel con DAX, ya están también disponibles en Power BI desde julio en adelante. Es decir, si a ustedes les interesa ir viendo cada una de estas visualizaciones, yo siempre recomiendo la guía de DAX, que es la página dax.guide, que es la que gentilmente proporcionan los amigos de SQL BI, y pueden ir interiorizándose en cada una de estas funciones que lo que van realizando. Pero ya están disponibles, es decir, están disponibles estas nuevas casi 20 funciones o 40 funciones, vamos a ver de inmediato cuántas son. Bueno, son aproximadamente 25 o 30 funciones que están disponibles, que son funciones del tipo financiera, es decir, si antes tenían que calcular una proporción de información financiera basada en los datos, ahora lo pueden hacer mucho más rápida. Ya, de alguna forma pues ya pueden ocuparlo y utilizando la función va a ser mucho más sencillo calcular nuevos valores sobre los datos y evidentemente interpretarlos dentro de las dimensiones. Esta es una muy buena actualización de DAX. Eso es con respecto a visualizaciones y eso es con respecto a DAX. Lo que más, eso sí, llama la atención en esta nueva actualización es que somos capaces ya de utilizar herramientas externas con Power BI. Y acá quiero hacer un poco de detenimiento. Nosotros tenemos este dashboard o este modelo de visualización, este tablero, este informe, como quieran llamarlo. Y este informe efectivamente está compuesto por modelos de datos, en este caso modelo estrella, donde tenemos tabla de hecho, tabla de dimensiones. Si en algún instante, y de hecho, no es si en algún instante, en reiteradas ocasiones nos vamos a encontrar con la necesidad de profundizar más allá con el modelamiento de datos. Y está el típico, de típica forma de irnos a Power Query y en Power Query desarrollar todas las transformaciones que tengamos que realizar para ajustar nuestro modelo. Eso no cambia. Pero hay otras herramientas externas que nos dan una capacidad adicional de conocimiento de nuestros datos. Por ejemplo, y ya está habilitado para estos tres elementos. Primero, el Tabular Editor, que es una herramienta externa desarrollada no por Microsoft, sino que es un software que nos va a permitir conectarnos inmediatamente a este modelo de datos que tenemos abierto. Y en este modelo de datos que tenemos abierto ya tenemos tablas, vamos a ver todo nuestro modelo de datos y vamos a poder ir haciendo actualizaciones de nuestros datos. Por ejemplo, tenemos este auto vendido. Esta fórmula va a ser el conteo del auto vendido de la Fact Table Invoice Number. ¿Ok? Si yo quisiera cambiar algo acá, en vez de la Invoice Number, vamos a traer que cuente, en este caso, de mi Fact Table, y quiero cambiar este script de DAX o esta medida, y le vamos a decir que nos cuente, en vez del número de factura, nos cuente el Product ID, simplemente lo modifico. ¿Ok? Entonces vamos a modificar esa medida. Autos vendidos, conteo, y vamos a
hacer la modificación y esta modificación, una vez que quede lista, que quede guardada, aprieto este botón donde dice cambiar los cambios a la base de datos seleccionada e inmediatamente me va a repercutir esos cambios que yo haya hecho en Tabular Editor inmediatamente en el modelo que ya tengo activo en Power BI. Es decir, para muchos era un problema el hecho de que estábamos trabajando en ciertas medidas y esas medidas, al momento de trabajarle una visualización, por ejemplo acá, si yo quisiera ver cómo está conformada la medida ventas, este espacio en blanco que se iba llenando y a medida que yo iba agregando nuevas líneas, que podía agregar ciertos comentarios, podía agregar nuevos elementos de cálculo, podría poner otro comentario y así sucesivamente a medida que lo iba modificando, entorpece un poco con la visualización este elemento, ¿ya? Y al entorpecerlo, no se logra bien apreciar rápidamente qué es lo que está pasando o cómo afecta ese cambio en la visualización con DAX. Con el uso de herramientas externas, como Tabular Editor o como DAX Studio, que son herramientas externas, vamos a ver en este caso esta medida cómo se fue afectada, que se llama ventas. Si se dan cuenta, inmediatamente Tabular Editor captura estos elementos que estoy cambiando y yo lo que vamos a hacer es ir modificando aquí mismo en Tabular Editor y vamos a agregar estos nuevos comentarios. ¿Ya? Hice esos cambios en DAX, ¿ya? Utilizando Tabular Editor, imagínense que podemos estar trabajando con dos pantallas, hago el cálculo acá, voy a enviar ese cálculo de regreso hacia Power BI y efectivamente, fíjense lo que pasó en Power BI. Al utilizar el conector de herramienta externa, captura el cambio que habíamos hecho recién y si se dan cuenta, lo trae, lo captura y lo incorpora inmediatamente al modelo. Entonces, esto nos da una potencia tremenda de poder trabajar con herramientas externas asociadas a Power BI y sobre todo porque lo puede estar trayendo en línea. Esta es como una de las principales actualizaciones que más llaman la atención y que nos permiten trabajar con estos tres elementos. Tabular Editor, que es un programa aparte, DAX Studio, que también es un software aparte que en el pasado, en el último meetup de la comunidad de Power BI Chile, vino el creador de esto, que es Marco Russo, y nos habló de cómo ir utilizando DAX Studio y de alguna forma esto, al momento de utilizarlo, lo guardamos e inmediatamente también va a repercutir de la misma forma que lo hizo Tabular Editor con el informe de Power BI que tengamos abierto. Y también está disponible este ALM Toolkit que está desarrollado por Mac Software. No vamos a profundizar en eso, pero lo que hace este ALM Toolkit es la capacidad de poder comparar dos Power BI, es decir, si yo tengo una visualización antigua con un modelo semántico antiguo y lo estamos actualizando para un modelo semántico nuevo y quiero saber cuáles fueron los cambios, efectivamente ALM Toolkit nos va a permitir hacer esa diferencia. Es decir, tengo ese dashboard 3 y vamos a abrirlo con un target que se llame, bueno, de otro sentido, ¿ya? Y nos va a abrir, nos va a comparar ambos elementos, ¿ok? Y acá nos va a decir, ya sabes que esta tiene una tabla de esa forma, tiene una tabla de otra manera. En este caso, como los dos son el mismo, nos va a mostrar, no va a mostrar ningún cambio. Pero imagínense que si trajeran un dashboard antiguo, dashboard 3 versión de ayer, y están trabajando en dashboard 3 versión de hoy, nos va a mostrar cuáles han sido los principales cambios que han habido en cada uno de esos elementos. O sea, este ALM Toolkit es bastante interesante y bien potente al momento de analizar cuáles fueron los cambios que se desarrollaron entre un dashboard y otro, entre un PBX y otro. Es bastante interesante. Lo bueno es que como todos, estos tres elementos que se utilizan muchísimo ya están conectados con Power BI. Y estar conectados con Power BI, podemos efectivamente darle un mayor valor a nuestras actualizaciones. Principalmente esas son las tres principales actualizaciones que más nos llamaron la atención y que más nos gustaron y que efectivamente ya podemos empezar a utilizar con un Power BI. ¿Cómo la activan?
en archivo, en opción y configuración, en opciones, siempre se van al menú que se llama actualizaciones, característica de versión preliminar, que está aquí, y activen todas las nuevas features y se van a encontrar con todas estas características que ya están disponibles para que ustedes puedan incorporarlas. ¿Ya? Evidentemente, estos tres elementos no vienen preinstalados, tienen que instalarlo cada uno y una vez que lo instalen, lo va a detectar y ahí los van a poder reconocer y poder trabajar con ellos. Esas son las visualizaciones, o sea, las principales... los principales elementos que a nuestro juicio son los que más impactan en la actualización de Power BI y es lo que queríamos compartir con ustedes y revisarlo el día de hoy para efectivamente tomar algunas, no tomar su feedback, sino que compartirlo bien, lo interesante que han sido estas nuevas actualizaciones. Así que, bueno, queríamos hacer este live. Hasta el momento ha resultado. Les dejamos, recuerden siempre seguirnos en nuestra página en inegocios.cl. Acá pueden contactarnos si nos tienen que hacer algún comentario, alguna pregunta con respecto a la actualización o si quieren ver alguna otra novedad. Recuerden seguirnos también en nuestra página de LinkedIn. Se pueden contactar directamente con nosotros, nos envían un correo electrónico o en mi LinkedIn personal, que es Walter Calcaño. Así que encantado de la vida. También por acá llegan muchos mensajes todos los días y efectivamente los contestamos todos con respecto a la pregunta que quieran con Power BI. Así que eso, muchas gracias a todos por conectarse. Gracias por el entusiasmo de permitir este live. Y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Cualquier cosa que tengan dudas, contáctenos por las vías que le acabo de decir. Y nada, encantado de la vida. Hasta pronto.